Luis perdió una apuesta con su nueva hermana adoptiva. El castigo era estar soltero durante un mes, así que me entregó el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Solo nos separaremos un mes. Hay que tener espíritu deportivo. No dije nada. Obedientemente escribí mi nombre. No mucho después, Luis volvió a perder. Esta vez tengo que dormir con ella una noche, solo bajo la misma manta. Pura charla. No te hagas ideas raras. Mientras hablaba, una pequeña cajita cuadrada cayó de su bolsillo. Se aclaró la garganta. Puso como excusa que tenía asuntos de la empresa, pero en realidad se dirigía a un hotel. Cuando se fue, bajé la cabeza y respondí el mensaje que acababa de llegar. Me voy al extranjero en una semana. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Capítulo 1. Al día siguiente, empecé a hacer la maleta. A mitad de camino, Luis, que no había regresado en toda la noche, empujó la puerta y entró. En su cuello había una marca rojiza ambigua. Bostezó, con falta de sueño. ¿Vas de viaje? Asentí con culpa. Luis no notó nada extraño. También deberías salir más. Te la pasas metida en casa. Sin mundo. No como Roma, que puede hablar conmigo de cualquier cosa. Roma, la hermana adoptiva que conoció en un bar hace medio año. Los dos eran inseparables, obsesionados con juegos de apuestas. Las apuestas pasaron de una leche con té o una comida a un abrazo, un beso. Yo lloré, armé escándalo. Lo único que obtuve fue la mirada de disgusto de Luis. Solo estamos jugando. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Poco a poco, dejé de hablar. Así que ahora, al escucharlo menospreciarme mientras la elogiaba a ella, guardé silencio y seguí empacando tranquilamente. Después de un rato, Luis preguntó, ¿cuándo te vas? En 6 días. Al segundo siguiente, mi cuerpo se elevó bruscamente. Me arrojó sobre la cama y caí en su abrazo cálido. No te muevas, duerme un rato conmigo. No pude liberarme, obligada a respirar el aroma desconocido de otra mujer en su cuerpo. Mi mente empezó a crear imágenes caóticas, enredados, frenéticos, sucios. Mientras pensaba en ello, las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Luis frunció el ceño con impaciencia y me dio 2 palmadas simbólicas en la espalda, como consuelo. Julia, solo yo puedo soportar que seas tan dramática. Sin mí, probablemente vivirías peor que un perro callejero. Repitió las mismas palabras que había dicho 10.000 veces y se quedó dormido poco a poco. Me sequé las lágrimas y me aparté en silencio, mirando ese rostro que había amado durante 10 años. Nació en mí una determinación absoluta. Aunque termine viviendo peor que un perro, no me quedaré a su lado nunca más. Capítulo 2. A medida que se acercaba el día de irme al extranjero, empecé a soñar cada vez más con el pasado. La primera vez que Luis me vio a los 8 años, se quedó mirándome tan fijamente que tropezó y cayó de bruces. Le quedó una cicatriz llamativa en la frente, pero él estaba orgulloso de ella. Delante de todos anunció que sería mi único caballero y que me protegería toda la vida. Los niños toman en serio las promesas, y él cumplía lo que decía. Cuando el niño gordito de al lado me quitó un caramelo, Luis lo acorraló en un callejón después de clases y le tumbó 2 dientes. Cuando una compañera derramó tinta a propósito sobre mi falda, él dibujó 99 retratos feos de ella y los pegó por toda la escuela, asustándola tanto que no se atrevió a volver a clases. En aquella época, si Julia estaba en un radio de 5 metros, Luis también. Éramos inseparables, nos gustábamos, hasta segundo de secundaria. En un día completamente normal, mis padres murieron en un accidente aéreo. Me convertí en huérfana y mi tío me llevó con él. Cambio de escuela, cambio de registro, miles de kilómetros hacia el sur. En ese entorno desconocido, aprendí a ir sola a la escuela, a comer sola, a estar sola. Mi agenda estaba llena, pero el corazón siempre se sentía vacío. El día que me diagnosticaron depresión, la mirada incomprensiva y reprochadora de mi tío cayó sobre mí como un peso insoportable. Me quedé bajo un edificio de 30 pisos, mirando la azotea con un anhelo inexplicable. Cuando bajé la vista, vi a Luis. Pensé que era una alucinación, pero realmente caminó hasta mí, mirándome con los ojos llenos de luz. Julia, te he extrañado tanto que estoy a punto de volverme loco. Me derrumbé al instante y rompí a llorar. Llévame contigo. No quiero quedarme en este lugar donde la ropa se enmuece después de varios días y las cucarachas ni siquiera se pueden matar. Luis me consoló durante mucho tiempo y luego fue a suplicarle a mi tío. Se arrodilló y juró: cuidaré bien de Julia. La acompañaré hasta que termine sus estudios y entraremos juntos a la universidad de nuestros sueños. Si no lo cumplo, que muera de la peor manera. Así fue como me llevó de regreso con él. Después de graduarnos de la universidad, volvió a llevarme a casa, esta vez como su esposa. En la boda, al ponerme el anillo, lloró como un niño y volvió a jurar con su vida que me haría feliz para siempre. Pero cuando abrí los ojos,
El otro lado de la cama matrimonial estaba vacío y frío. Luis llevaba 5 días sin volver a casa. La única forma de saber de él era a través de sus redes sociales. En la última publicación, tenía la frente cubierta con una gasa médica, como si acabara de salir de una cirugía. Alguien preguntó en los comentarios qué había pasado. Él respondió: Roma dijo que esa vieja cicatriz era muy fea y afectaba mi apariencia. Así que me la quité. Me quedé helada. La marca que simbolizaba al caballero ya no estaba. Tampoco volvería a protegerme. Me consolé diciéndome que no importaba. Mañana me iría. No valía la pena pensar tanto. Pero el dolor punzante en el fondo del corazón era imposible de ignorar. Capítulo 3. Después de mucho rato, el teléfono sonó de repente con una notificación. Ven a Nightfall ahora mismo. Nightfall era el club de entretenimiento más grande de la ciudad. Allí se mezclaba todo tipo de gente. Había innumerables formas de diversión, y hombres y mujeres no tenían ningún tabú. También era el lugar donde Luis y Roma se conocieron. No me gustaba ese sitio, así que dejé el teléfono e intenté fingir que no había visto el mensaje, pero enseguida llegó otro. Si en 1 hora no apareces, te quedarás en casa toda la vida. No podrás ir a ningún lado. Luis sabía que mañana iba a salir, por eso me amenazaba así. Al final, solo pude apretar los dientes e ir. Cuando empujé la puerta del reservado indicado, estalló una ola de vítores. 42 minutos. Luis apostó que llegaría en 30. Luis pierde. Roma gana. Ya ha perdido 18 veces esta noche. ¿No lo estará haciendo a propósito? ¡Qué consentidor es Luis! Luis lanzó una mirada hacia la puerta. En sus ojos brillaba cierta emoción, pero no me dirigió la palabra. En cambio, se giró y atrajo a Roma desde el otro lado de la mesa, besándola con fuerza. Una botella de licor carísimo cayó al suelo y se rompió, pero ellos ni siquiera se dieron cuenta. Cuando se separaron, un fino hilo plateado se estiró entre sus labios, íntimo y prolongado. Los gritos alrededor casi levantaron el techo. De pronto sentí náuseas, ganas de vomitar, ganas de salir de allí. Apenas di un paso cuando alguien me llamó. Julia, ven. Conteniendo el malestar, me acerqué. Luis me arrastró hasta él y me hizo sentar sobre sus piernas. Me pellizcó la mejilla, como si me estuviera reprendiendo. Lo de antes fue castigo del juego. No puedes ponerte celosa. Es tu culpa por llegar tan tarde y hacerme perder la apuesta. Por costumbre. Me disculpé. Lo siento. Alguien a nuestro lado chasqueó la lengua. La cuñada es tan obediente. No importa cómo juegue Luis. Nunca se queja. Yo también quiero una así. Luis hizo un gesto despreocupado con la mano. Mejor no. Demasiado obediente es aburrido. Entonces buscaré una como Roma. Sabe divertirse. Tiene carácter. Claro. Siempre que no tengas miedo al dolor. Inclinó la cabeza a propósito, mostrando la reciente marca de mordida en su cuello. Eso hizo que Roma, que estaba bebiendo, se riera y lo regañara. No te hagas el interesante. ¿Anoche no eras tú el que me pedía que lo hiciera más fuerte? Dijiste que si no dolía, no tenía gracia. Luis le lanzó un plátano con fastidio. Mejor practica más tu técnica. Discutían como si no hubiera nadie más, como si yo no existiera. Las miradas curiosas de los demás eran como cuchillos clavándose en mí. Casi me asfixiaban. Apreté la tela de mi ropa y pedí en voz baja. ¿Puedo irme ya? Estoy un poco cansada. Luis se quedó levemente atónito, como si recién notara que yo seguía allí. Se tocó la nariz con incomodidad y llamó distraídamente a un camarero para que me acompañara a la salida. Pero Roma no estuvo de acuerdo. La cuñada rara vez viene. ¿Qué tal si jugamos una apuesta? Capítulo 4. Instintivamente quise negarme, pero Luis respondió por mí. Claro. ¿Crees que te tenemos miedo? Al oírlo, Roma sacó rápidamente los dados y me cerró cualquier retirada. El más simple, mayor o menor. Quien gane puede pedirle una cosa al otro. En sus ojos brillaba una luz astuta que me inquietó. Luis me sostuvo del hombro en el momento justo, tranquilizándome. No estés nerviosa. A Roma solo le gustan los bolsos y las joyas. Si pierdes, que escoja algo de tu trastero. Nunca me importaron esas cosas. Si las quería, podía llevárselas. Con un poco de esperanza, asentí. Los 2 dados sonaron dentro del cubilete. 10 segundos después, lo golpearon contra la mesa y se detuvieron. Roma habló primero. Yo elijo mayor. Yo elegí menor. El resultado, perdí. Ella extendió la mano de inmediato para reclamar. El collar de la cuñada es muy bonito. Me gusta. Me quedé paralizada, sujetando el colgante en mi pecho y retrocediendo un paso. No. El rostro de Roma se ensombreció. ¿Qué pasa? ¿No sabes perder? ¿No tienes espíritu deportivo? Tras su reproche, decenas de miradas de desprecio se clavaron en mí. Me apresuré a explicar.
Es una reliquia de mi madre. No puedo darla. Elige otra cosa. En casa tengo joyas que valen decenas de millones. Puedes quedarte con cualquiera. Mis padres no me dejaron muchas cosas. En varias mudanzas incluso perdí algunas. Ahora solo me quedaba esta. No podía perderla. Roma soltó una risa fría. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahora es tarde. Una apuesta es una apuesta. No se cambia a mitad de camino. Me gusta. Así que me la das. Si no, rompemos las reglas y nadie vuelve a jugar. Me acorralaba sin ceder. Solo pude mirar a Luis en busca de ayuda. Él sabía lo importante que era ese collar para mí. Seguro que me ayudaría. Pero dijo, Julia, quítate el collar. Me quedé inmóvil, sin fuerzas de repente. Roma, impaciente, se acercó para tomar su botín. Tiró de mi cuello, dejando varias heridas finas de donde brotaron pequeñas gotas de sangre. Como si no sintiera dolor. Miré fijamente a Luis. Él permanecía frío, sin ver nada malo. De todos modos puedes ganarlo de vuelta. Tú. No terminó la frase cuando se oyó un sonido seco en el suelo. ¡Ay! Se me resbaló la mano. ¿Por qué es tan frágil? Se rompió en 8 pedazos. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Roma pisó los fragmentos al alejarse. Incluso les dio una patada. La habitación quedó en silencio absoluto, con el cuerpo rígido. Me agaché a recoger los pedazos. El último cayó junto a los pies de Luis. Él intentó ayudar, pero lo aparté gritando, «Lárgate». Luis estaba acostumbrado a ser el centro de todo. Ahora que lo había desafiado, cualquier rastro de culpa desapareció. Su tono se volvió helado. «Julia, tu capricho tiene un límite». Lo ignoré. Guardé cuidadosamente los fragmentos en un pañuelo y me di la vuelta para salir. Detrás de mí, algo fue pateado con fuerza, produciendo un estruendo. El ambiente se tensó. Alguien intentó mediar. «Luis, mejor ve a consolar a la cuñada. Parece que la heriste de verdad». Luis bufó con indiferencia. «Déjenla, ya me divorcié de ella. Si se muere ahí afuera, no tiene nada que ver conmigo. Todos estos años fui demasiado bueno con ella. La malcrié tanto que ya no sabe cuál es su lugar. Cree que todos deben consentirla. Hasta se atreve a hacer trampa y arruinar la diversión. Solo es un collar viejo de una muerta. ¿Tanto drama por eso? Está loca. Si quiere irse, que se vaya. Ya verán. No tiene padres. No tiene amigos. Yo soy su único salvador. En menos de 3 días volverá arrastrándose, sin vergüenza, a pedirme perdón. Dijo muchas cosas crueles. No me volví ni una sola vez. No derramé ni una lágrima. Esta vez, se terminó de verdad. Capítulo 5. Después de volver, guardé los fragmentos del collar en un saquito aromático y me lo colgué otra vez al cuello. Luego me quedé mirando la habitación vacía, sintiendo una oleada de vacío, como si ya no quedara nada. He vivido tantos años y no he logrado conservar nada. ¡Qué inútil! Una vez más no pude evitar pensar, ¿por qué no me subí a ese avión? Así podría haber estado para siempre con mis padres. No me habría llevado mi tío, movido por la herencia, ni me habría traído de vuelta un chico que después cambiaría de corazón. No habría vagado como una planta acuática, sin raíces ni hogar, siendo un estorbo para todos. Después de pensarlo, le envié un mensaje: «Mañana no iré, que tengas buen viaje». Al terminar, entré al baño, justo antes de que el agua de la bañera cubriera la punta de mi nariz. El timbre del teléfono irrumpió con fuerza en mis oídos, urgente y estridente, como si estuviera poseída. Me incorporé y contesté. La garganta, empapada de agua, ardía y dolía. Forcé la voz para pronunciar su nombre. Eric. Eric era un estudiante pobre al que yo había patrocinado. Después de graduarme y casarme, Luis rechazó todas mis ofertas de trabajo. Decía que la sociedad era peligrosa y temía que demasiado contacto hiciera recaer mi depresión. Decía que bastaba con que él me mantuviera, que yo solo debía quedarme obedientemente en casa disfrutando de la vida. Durante los primeros 2 años, apenas tenía que hacer nada. Ropa al extender la mano, comida al abrir la boca. Feliz, pero ociosa. Veía series, navegaba por internet. Por casualidad encontré una página llena de jóvenes que, pese a vivir en dificultades, seguían persiguiendo sus sueños. Me conmovió, y como no me faltaba dinero, patrociné a más de una docena de ellos de una vez. Después descubrí que la mayoría eran estafadores. Solo Eric era diferente. Era el que estaba peor, sin padre ni madre, trabajando y estudiando desde la primaria. También era el más sincero. Nunca pedía ni un centavo extra. Cada mes solo solicitaba lo suficiente para comer. Y si sobraba algo, lo devolvía. Me proporcionó toda su información personal sin reservas. Me contaba su día a día y compartía sus certificados y medallas. Con el tiempo vi cómo Eric ingresaba en una universidad prestigiosa y fundaba su propia empresa con sus compañeros. El día de su graduación,
No solo fue alumno destacado, sino que ya tenía cierto éxito profesional. Me sentí orgullosa por él, pero rechacé la invitación para asistir y corté el contacto por mi cuenta, porque mi padre solía decir, ayuda cuando alguien está en el fondo, pero cuando llegue a la cima, no dejes tu nombre atrás. Hasta que hace medio año nos reencontramos en la sede de la empresa familiar de Luis. Él venía a negociar un negocio. Yo había ido a visitarlo. La negociación acababa de terminar. Luis, furioso por no obtener la proporción que quería, volcó el almuerzo que le había llevado y se marchó. La sopa que había hervido durante 4 o 5 horas ensució el suelo y manchó el dobladillo de mi falda. El ambiente se volvió incómodo. En ese momento, un hombre de traje impecable se acercó y se agachó para limpiarlo. Hermana, tu marido tiene muy mal carácter. Eric alzó la vista hacia mí. La firmeza de la negociación había desaparecido. Ahora parecía un lobo dócil. Fue nuestra primera vez viéndonos en persona. Después, debido a los negocios, empezamos a coincidir más y retomamos el contacto en línea. El día que salí de la oficina de registro civil, Luis corrió al hotel sin perder tiempo. Justo entonces Eric me envió un mensaje. Hermana, ¿cómo has estado últimamente? Respondí con la verdad, no muy bien. Me divorcié, no sé a dónde ir. Él sugirió, podrías viajar, despejar la mente, pero un pájaro que ha vivido demasiado tiempo en un invernadero, aunque regrese al cielo, ya no sabe hacia dónde volar. Eric volvió a decir, en una semana voy a Suiza por trabajo. El paisaje es precioso. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Capítulo 6. Desde el otro lado del teléfono, preguntó con nerviosismo. Hermana, ¿tienes otros planes? Miré el baño lleno de agua desbordada y me quedé sin palabras por un momento. No. Entonces, ¿por qué te arrepentiste? Porque, estoy un poco cansada. Estoy demasiado cansada de mi vida sombría y miserable. No quiero seguir luchando. Eric guardó silencio durante un buen rato, durante mucho tiempo. Lo único que se escuchó fue el viento a través del teléfono. Pensé que la llamada estaba por terminar y me disponía a levantarme para volver al baño, pero inesperadamente volvió a hablar. Hermana, déjame cuidarte. Así no tendrás que estar tan cansada. Me quedé paralizada. En ese instante, perdí el valor de marcharme sola. La punta de mis dedos tembló levemente mientras emitía con cuidado una suave sílaba afirmativa. Eric llegó muy rápido. No sé a qué velocidad condujo. Alcanzó mi edificio antes de que la llamada terminara. Cambió su vuelo. Me recogió y fuimos directamente al aeropuerto. Todo ocurrió tan deprisa que parecía que me estuviera secuestrando para huir. Cuando me senté en el avión, mi cabello aún estaba húmedo y yo seguía algo aturdida. Pidió una manta y la colocó sobre mis hombros. Ordenó una bebida caliente y la puso en mis manos. Luego, como por arte de magia, sacó un montón de revistas de su bolso y las colocó frente a mí. Si te aburres, puedes mirarlas. Antes estudiaste Bellas Artes. Estas son revistas bastante reconocidas de los últimos años, tanto nacionales como internacionales. Creo que te interesarán. Su voz era suave y comprensiva. Tengo que atender algunos asuntos pequeños. Si necesitas algo, llámame. Solo cuando asentí, Eric giró hacia su portátil y comenzó a trabajar. La luz de la pantalla iluminaba su rostro delicado. Sus largos dedos danzaban sobre el teclado. Vestía de manera impecable, igual que esos ejecutivos inalcanzables de las series. Sin embargo, yo me sentía tranquila. Bebía pequeños sorbos, sintiendo como el calor volvía poco a poco a mi cuerpo. Al abrir una de las revistas, los colores vibrantes de las páginas irrumpieron en mis ojos, llenando una vida que antes solo había sido blanco y negro. La luna brillaba fuera de la ventana, iluminaba el cielo, como si también pudiera iluminarme a mí. Capítulo 7. Tras llegar a Berna, la capital de Suiza, Eric me llevó al hotel, una suite. Yo dormía en la habitación principal, él, en la secundaria. Esta vez había venido a inspeccionar la fábrica de maquinaria de un socio, relacionada con un gran pedido futuro para su empresa. Por eso, durante la primera semana estuvo especialmente ocupado. Cada mañana se iba antes de que yo despertara. Sobre la mesa solo quedaban una nota de buenos días y el desayuno que había preparado, y un itinerario turístico actualizado cada día. Todo estaba detallado al máximo: qué transporte tomar, en qué restaurante cercano comer, a qué hora visitar cada atracción. Era como un guía invisible, aunque no lo viera. Estaba en todas partes, siguiendo el itinerario. Visité muchos lugares, galerías de arte, museos, la Torre del Reloj, el Jardín de las Rosas. Tomé fotos, comí, admiré paisajes, presencié distintos espectáculos. Me sentía maravillada y emocionada, incluso en los tiempos muertos entre traslados. Las calles más comunes resultaban interesantes.
Podía quedarme mirando durante largo rato una farola de diseño peculiar, como una campesina que nunca ha visto mundo, deambulaba por la ciudad. Sin embargo, me sentía relajada y libre como nunca antes. Luis jamás me llevó de viaje lejos. Siempre decía que, como tenía antecedentes de depresión, debía limitar mi contacto con el exterior para evitar pensamientos excesivos. La antigua yo vivía en un mundo limitado, y por eso todo me parecía aburrido. Pero ahora, empezaba a encariñarme con este mundo. Eric y yo nos veíamos por segunda vez en el día durante la cena. Después, escuchaba con paciencia todo lo que yo había visto y experimentado, con una sonrisa suave siempre en los labios. Luego se transformaba en una máquina de halagos. Hermana, ¿has pensado en dedicarte a la fotografía? Los paisajes que captaste son preciosos. Divulgadora experta. Yo, que soy un completo ignorante en historia del arte, hoy aprendí muchísimo. Que alguien 5 años menor me alabara así hacía que mis mejillas ardieran. No pude soportarlo y lo interrumpí. Ya basta. ¿De quién aprendiste a halagar así? De ti, claro. Mi corazón dio un vuelco. La luz suave en sus ojos me arrastró de inmediato a muchos años atrás, cuando nos conocimos. Él era el estudiante patrocinado. Yo, la benefactora. Otra vez el primer lugar. Eres increíble. Rompiste el récord. Hermanito, vas a ser alguien extraordinario en el futuro. Resulta que el destino gira y gira. El árbol que un día sembraste puede convertirse después en el paraguas que te proteja del viento y la lluvia. Capítulo 8. Mientras en Suiza reinaba la calma, al otro lado del mundo alguien estaba inquieto y perturbado. En el reservado que solía estar lleno de luces y desenfreno, la presión era insoportablemente baja. En el centro de la tormenta, Luis fumaba un cigarrillo tras otro. Su rostro era sombrío y aterrador, tanto que nadie se atrevía a hablar, porque Julia había desaparecido. Habían pasado 7 días desde su ruptura desagradable y él no había recibido ninguna señal de reconciliación. Un pánico inexplicable empezó a crecer en su corazón. Sin poder soportarlo, volvió a casa para buscarla, solo para descubrir que ya no estaba. Sus objetos y documentos de uso habitual habían desaparecido. La llamó, pero estaba bloqueado. Los demás medios de contacto solo mostraban signos rojos de advertencia. Eso no era salir de viaje. Parecía una ruptura definitiva. Luis no creía que Julia se atreviera a dejarlo. Él ya la había vuelto inútil. Un canario con las alas rotas no puede abandonar a su dueño. Pero, ¿y si lo hacía? Cuanto más lo pensaba, más irritado se sentía. Así que decidió no pensar y reunió a un grupo para beber. Sin embargo, cuanto más alcohol ingería, más ardía su inquietud. Algo invisible se había salido de su control, y eso lo molestaba profundamente. Roma llegó tarde, vestida con medias negras y un top de tirantes que dejaba al descubierto gran parte de su piel blanca. Se sentó junto a Luis y se pegó a él con naturalidad. ¿Quién hizo enojar a Luis? Dímelo, que tu hermanita pensará una solución. Luis la apartó con desinterés. No es nada, no te metas. Roma fingió adivinar con picardía. ¿Será que la cuñada se fue? Ya te dije que no te metas. Luis alzó la voz de repente, interrumpiéndola como un león al borde de la furia. Roma no pudo evitar estremecerse, con los ojos enrojecidos de agravio. Pero esta vez, Luis no la consoló. Siguió bebiendo por su cuenta y habló con frialdad. Si vuelves a arruinar el ambiente, lárgate. Roma, sensata, guardó silencio y le sirvió más alcohol a modo de disculpa. Por muy desinhibida que pareciera, al final no era más que alguien que vivía dependiendo del favor de un hombre. Cuando ya no se le permitía absorber nutrientes, se marchitaba como una flor. Esa noche, Luis bebió hasta quedar completamente ebrio y fue llevado a casa. Se dejó caer sobre la cama fría y murmuró con dificultad: «Esposa, tráeme un vaso de agua». La única respuesta fue un silencio infinito. Capítulo 9. En mi 8º día en Berna, me levanté como de costumbre, como si fuera a abrir una caja sorpresa. Me preparé para revisar el itinerario turístico de hoy, pero la hoja estaba en blanco. Confundida, terminé el desayuno. Justo entonces, la puerta se abrió. Eric entró, sorprendentemente sin ir a trabajar, con un enorme paquete en las manos. «Buenos días, hermana». Me saludó con la energía de un cachorro lleno de vitalidad. Le devolví la sonrisa, pero mis ojos no podían apartarse del paquete. «¿Qué es eso?». Eric me pidió que lo abriera. Tras desenvolverlo capa por capa, apareció su contenido: un set completo de tablero, caballete, pinceles y pinturas. Lo mandé a hacer a medida. Los apuré varias veces. Casi se hartan de mí. ¿Te gusta? Toqué la esquina inferior del tablero. Allí estaban grabadas mis iniciales. Sentí la garganta obstruida, como si tuviera cemento. No pude hablar y solo asentí con fuerza. Me gustaba, muchísimo. Hacía muchísimo tiempo que no tocaba estas cosas.
Cuando Luis me mantenía en casa, yo no tenía que hacer nada. Pintar, algo que había persistido durante casi 10 años, se convirtió en mi único placer. Subía mis obras a internet. Recibían muchos me gusta y elogios. Pronto superé los 10.000 seguidores. Incluso había quien me enviaba mensajes privados preguntando si aceptaba encargos. No me importaba cuánto dinero ganaría. Que me gustaran, que me necesitaran. Me daba una enorme sensación de logro. Hasta que Luis lo descubrió. Y casualmente, aquel cliente era un hombre. Montó en cólera. Julia, ¿te mantengo con comida y ropa para que me pongas los cuernos? Expliqué desesperadamente que no había hecho nada, pero él no me creyó. Armó un escándalo durante días y noches, sin volver a casa, hasta que todos pensaron que yo era una desagradecida. Al final, tuve que ceder. Cerré la cuenta y dejé de aceptar encargos. Luis, aún inseguro, tiró todo lo relacionado con la pintura. Luego me abrazó y me besó suavemente. Julia, conmigo es suficiente. Esas cosas no son importantes. En aquel momento asentí como si hubiera perdido el juicio, pero ahora, el calor ardiente en mi interior me decía, la pasión también es importante. No merece que la abandone por nada ni por nadie. Ese día el clima fue perfecto, soleado y luminoso. Elegí un parque cerca del hotel para pintar al aire libre. Eric me ayudó a llevar el equipo y a montarlo. Se quedó de pie con los brazos cruzados, sonriendo con los ojos curvados. Estoy deseando ver a la hermana demostrar su talento. Apreté el pincel con timidez. Me temo que estoy oxidada. Tal vez pinte algo que enfurezca a humanos y dioses. Eric alzó una ceja. Entonces yo iré contra humanos y dioses y seré tu fan número 1. Lo dijo con sinceridad y firmeza. Mi respiración se desacompasó por un instante. La luz del sol caía sobre él, su cabello negro y corto moviéndose con el viento. Probablemente nunca olvidaré esa mañana, ni al hombre que estaba frente a mí. Eric aún tenía trabajo y no podía quedarse conmigo. Tras expresar su pesar, se fue, volviéndose a mirar 3 veces antes de desaparecer. Respiré hondo, sintiendo la belleza de la naturaleza, y luego me sumergí en mi propio mundo. Capítulo 10. El tiempo pasó en un instante y pronto ya era mediodía. No me había dado cuenta en absoluto. Solo cuando Eric llamó para recordarme que fuera a comer reaccioné. Apenas regresé al hotel, el teléfono volvió a sonar. Pensando que era Eric otra vez, contesté sin mirar. Me equivoqué. Escuché la voz que menos quería oír. ¿Julia? Luis, no sé de quién tomó el número para llamarme. ¿Necesitas algo? Ahora, al enfrentarme a él, no sentía dolor, ni miedo, ni la más mínima agitación. Mi tono era sereno, como si hablara con un desconocido. Hubo una pausa evidente al otro lado antes de que volviera a hablar. ¿Dónde estás? Envíame la dirección. Iré a recogerte. Me resultó incomprensible. ¿Por qué vendrías a recogerme? La voz de Luis era inusualmente suave, persuadiendo con calma. Julia, sé que estás enfadada, pero han pasado tantos días. Ya deberías haberte calmado. Además, no sabes hacer nada. No puedes cuidarte sola. Si te quedas fuera demasiado tiempo, causarás problemas a la sociedad. Y si te enfermas o te lastimas, al final seré yo quien sufra. En el peor de los casos, cuando regreses, buscaremos juntas un collar idéntico. Al fin y al cabo, las cosas son muertas y las personas están vivas. Tenemos que seguir viviendo. Le recordé con tranquilidad. Luis, no voy a volver. Estamos divorciados. Al ver que no cedía, empezó a impacientarse. Eso solo fue un juego. El mes casi termina. Iremos al registro civil y nos volveremos a casar. Es una regla de juego tan simple. ¿Es que no la entiendes? No podía comprender su lógica, porque siempre era yo quien debía aguantar y adaptarse a las reglas que ellos consideraban correctas. Y ahora ya no quería entenderlo, pero el único que estaba jugando eras tú. Yo siempre fui seria. Divorcio es divorcio. No vuelvas a contactarme. Ya no tenemos nada que ver. Después de colgar, solté un suspiro de alivio. Eso era ponerle un punto final al pasado. Iba a comenzar una nueva vida. Capítulo 11. En el 12º día, Eric finalmente terminó su trabajo antes de lo previsto. Después de días enteros trabajando desde el amanecer hasta la noche, el viaje pasó a ser de 2. Fuimos a esquiar en los Alpes, de día descendíamos desde lo alto como pájaros libres. De noche nos relajábamos en tabernas de vino, bebiendo y escuchando música. Caminamos por el Jungfrau, midiendo con nuestros propios pasos la altura del cielo y la tierra. En la cima reímos y gritamos, sintiendo que la vida debía ser así. Paseamos por las calles del casco antiguo, saboreando con calma la belleza acumulada por los años, y nos tomamos fotos en cada rincón que nos sorprendía. En el camino mirábamos con los ojos, registrábamos con la cámara y plasmábamos en lienzo. En la última parada, la sala del hotel ya estaba llena de cuadros.
Pensé cómo manejarlos. Era imposible llevar tantos de regreso al país. Eric dijo de repente, podemos venderlos a quienes les gusten. Dudé, aunque Eric había elogiado mis pinturas hasta el cielo. Pensé que era el filtro de alguien cercano. No tenía confianza en obtener el reconocimiento de desconocidos, pero al final decidí intentarlo. Enmarcamos las pinturas y montamos un pequeño puesto en un espacio abierto. Para mi sorpresa, atrajeron mucha atención. A los niños les gustaban los retratos sencillos y vivaces de animales. Los adultos preferían los paisajes llenos de atmósfera. Antes de que el sol se pusiera, más de una docena de cuadros ya tenían dueño. Conté el dinero en mis manos, sin poder dejar de sonreír. Muchísimo dinero ganado por mí misma. Después de un día entero ocupado, Eric me miró con los ojos brillantes. La hermana ya es millonaria. El hermanito tiene hambre. Con un gesto generoso, compré salchichas recién hechas en un puesto callejero. Invita a la hermana. Yo, Julia, no soy un parásito. Puedo mantenerme sola. También puedo cuidar a otros. Después de comer y beber, nos tumbamos en la hierba mirando las estrellas, contando constelaciones para cerrar el viaje. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo. Tiré de Eric y pedí un deseo. Al abrir los ojos, descubrí que me miraba sin apartar la vista. La emoción en sus ojos brillaba bajo la luz de la luna. Giré la cabeza con incomodidad. ¿Por qué me miras? Mira la estrella fugaz. Las estrellas fugaces no pueden cumplir mi deseo. Solo tú puedes. Hermana, reí con torpeza. ¡Qué tontería! No tengo tanto poder. Si lo tienes. En mi último año de secundaria, las plazas de ayuda para estudiantes pobres fueron ocupadas por quienes no necesitaban dinero. Tenía tanta hambre que no podía pagar comida. Sin otra salida, dejé mis datos en una página web que no exigía requisitos. Rogué que alguien me viera, que me ayudara. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para comer. Muy pronto mi deseo se cumplió. Una hermana mayor me patrocinó. Era buena persona. No solo me daba dinero, también se preocupaba por mí. Me felicitaba cuando ganaba premios y me animaba cuando fracasaba en los negocios. Hermana, perdí a mis padres muy temprano y no tenía muchos amigos en la escuela. Te consideré mi familia. Eric habló con calma, como si hubiera ensayado esas palabras en su corazón durante años. Pero yo no pude mantenerme firme como él. Me derrumbé, llorando sin poder controlarme. Fui demasiado cruel al cortar el contacto contigo. Ser abandonado por alguien a quien considerabas familia, cuánto debió doler. Eric me secó las lágrimas con ternura. En ese momento sí dolió. Pensé que no era lo suficientemente fuerte, que no era digno de que me eligieras. Así que transformé la tristeza en impulso. Trabajé desesperadamente en mi carrera y volví a caminar hasta ti. Era un malentendido enorme. Negué con la cabeza frenéticamente. No pensaba eso. Solo creí que ya no podía ayudarte y no quería molestarte. Fue culpa mía, por creerme demasiado lista. Al escuchar mi disculpa, Eric me abrazó con suavidad. La hermana no hizo nada mal, solo es demasiado buena. Capítulo 12. Después de un largo rato, por fin logré calmarme. Me incorporé y declaré, vamos, dime tu deseo. Esta vez lo cumpliré pase lo que pase. Los ojos de Eric ardían con intensidad cuando soltó. Quiero estar en el mismo libro de registro familiar que tú, hermana. Yo estaba completamente preparada. Aunque tuviera que atravesar fuego y espadas, lo ayudaría a lograrlo. Pero evidentemente no estaba preparada para esa respuesta. Mi mente se quedó en blanco. Para que dos adultos estén en el mismo registro familiar, ¿cómo se logra eso? Qué difícil acertijo. Lo miré con incertidumbre. En algún momento, Eric había pasado de estar sentado en el suelo a arrodillarse sobre una rodilla. En su mano, no sé cuándo, apareció una piedra brillante que resplandecía. Hermana, me gustas. Cásate conmigo. Para ser sincera, fue un poco repentino. Después de todo, acababa de terminar un matrimonio desastroso, pero Eric no era Luis, y yo ya no era la Julia débil e inútil de antes. Este viaje me ayudó a reencontrarme. Me dio la capacidad de salvarme a mí misma. Incluso si el futuro no fuera perfecto, no me hundiría en la autocompasión. Solo seguiría esforzándome por vivir. En este mundo aún quedaban demasiadas cosas hermosas por descubrir. Así que escuché a mi corazón, y descubrí que también me gustaba Eric. Sin dudarlo, extendí mi mano izquierda. Eric, sé mi familia. Al regresar al país, me mudé al amplio apartamento de Eric. Dijo que antes solo era una casa. Cuando llegué, se convirtió en un hogar. No supe describir lo que sentí. Tal vez felicidad. Con mi vida estabilizada, reabrí mi cuenta. Publiqué las pinturas del viaje a Suiza. Muy pronto comenzaron a llegar me gusta y seguidores. Para mi sorpresa, alguien comentó, este estilo me resulta muy familiar. ¿Eres la profesora Julia que desapareció de repente hace años?
Alguien todavía me recordaba. Respondí, soy yo. La persona contestó al instante, profesora volvió. Extrañaba tanto sus obras. ¿Puedo encargarle una? Sí. Los mensajes privados se multiplicaron de inmediato. Estaba tan emocionada que el corazón me estallaba de alegría. Enseguida le escribí a Eric para compartir la noticia. Él me envió un pulgar arriba. Poco después, el número de seguidores empezó a crecer de manera exponencial. Sospeché que me había comprado seguidores y fui a preguntarle. Él confesó sin vergüenza. No pude evitar presumir de mi excelente esposa en el grupo de la empresa. A la hermana no le molesta, ¿verdad? Sentí el rostro arder. Apenas llevábamos unos días casados oficialmente. ¿Cómo podía decir esposa con tanta naturalidad? Hace unos meses jamás habría imaginado que la vida no solo saldría de la oscuridad, sino que incluso caería en un tarro de miel. Así que nunca renuncies fácilmente a la vida. El giro puede llegar en el siguiente segundo, pero lo que no imaginé fue que, aunque yo ya hubiera caminado 800 kilómetros lejos, alguien allá seguía atrapado en el pasado. Mientras salía a comprar pinturas, Luis me encontró. Se acercó reprimiendo la ira. Julia, deja de hacer escándalos. Ahora mismo vamos a volver a casarnos. Me pareció ridículo. Amigo, si hubieras llegado un poco más tarde, ya tendría un hijo. Capítulo 13. En la cafetería, Luis y yo nos sentamos frente a frente. El gerente trajo personalmente el café, amable y cortés. Señorita Julia, esta ronda corre por la casa. No sea tímida. Las pinturas que colocó aquí han atraído a muchos clientes. Usted es mi benefactora. No pude rechazarlo y le agradecí con educación. Cuando el gerente se fue, el rostro de Luis se ensombreció. ¿Volviste a pintar? Asentí con tranquilidad. Su expresión se tensó y en el fondo apareció un atisbo de pánico. En ese instante, entendí algo. Había sido intencional. Todos estos años, Luis me dio comida y ropa en apariencia, pero en realidad quería convertirme en una enredadera que dependiera de él. Incapaz de marcharse, no me permitía trabajar ni socializar, solo girar alrededor de él. Su alegría y su enojo eran todo mi mundo. Su acercamiento y su distancia eran la cuerda alrededor de mi cuello. Disfrutaba ser el dominante, ejercer un control psicológico absoluto, pero ahora que tenía la capacidad de vivir por mí misma, tenía miedo. Ganar dinero es duro. Déjamelo a mí. No necesitas hacer esto. Luis me persuadió con suavidad. Vamos a volver a casarnos ahora mismo. Podrás regresar a esa vida sencilla y feliz de antes. No pude evitar soltar una risa fría. A estas alturas, todavía me trataba como a una tonta. Abrí el teléfono, mostré la foto del certificado de matrimonio y la puse frente a él. Luis, estoy casada. El certificado rojo, con su sello oficial, atravesó su mirada. La máscara de compostura que intentaba sostener se desgarró poco a poco, liberando a la bestia furiosa que llevaba dentro. Eric, ¿cómo se conocen? ¿Cómo pudo fijarse en ti? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Y por qué no? Yo valgo mucho. He ganado premios nacionales. Me han llamado prodigio. Entré en una academia de arte de primer nivel por mérito propio. Si soy tan buena, es normal que alguien me quiera. Luis se quedó inmóvil un instante. No podía engañarse, porque incluso él se sentía atraído por la mujer segura que tenía delante. Pero eso solo aumentó su rabia. ¿Cómo se atrevía a dejarlo y entregarse a otro hombre? Sin embargo, ya no tenía ningún medio para controlarme. La impotencia y la sensación de pérdida de control lo ahogaron. Le encorvaron la espalda, le bajaron la cabeza. Después de un largo silencio, escuché una disculpa. Julia, lo siento. Me equivoqué. No volveré a jugar esas apuestas. Cambiaré todo lo que está mal en mí. Perdóname. Vuelve a mi lado. Julia, te lo ruego. Sus ojos estaban rojos. Nunca lo había visto rebajarse así, pero yo permanecí indiferente. No hay ninguna posibilidad. Capítulo 14. Me fui antes de que terminara aquella reunión. La traté como un episodio sin importancia y pronto la olvidé. Continué disfrutando de mi creación y gestionando mi cuenta. Cuando Eric tenía tiempo libre, íbamos a las afueras a pintar del natural. Últimamente se había enamorado de la fotografía. Llevaba la cámara a todas partes, me retrataba a mí, retrataba paisajes, tanto que los álbumes de casa se llenaron. Todo iba bien, hasta ese día. En los comentarios de una nueva publicación aparecieron de repente una gran cantidad de ataques. No se dejen engañar por esta mala mujer. No es buena persona. Inmoral, infiel, abandonó a su marido y sedujo a otro hombre. La conozco. Se hace la obediente, pero vivió años chupándole la sangre a su marido. Cuando encontró algo mejor, lo pateó. Muchos me defendieron, pero otros creyeron las acusaciones y comenzaron a atacarme. Los comentarios y mensajes privados se volvieron un caos. Me desconcerté por un momento, pero pronto encontré pistas.
Localicé la cuenta que encabezaba los ataques y le escribí: Roma, ¿eres tú? Respondió rápido: sí, soy yo. Arruinaste a Luis. Está gravemente enfermo. No come ni bebe, como un muerto en vida. Voy a vengarlo y arruinarte la reputación. Sus insultos llenaron la pantalla. No había forma de razonar. Cerré sesión y pensé cómo actuar. Eric se enteró enseguida y me llamó: hermana, no te preocupes. Ya avisé al departamento legal para recopilar pruebas en los comentarios. Demandaremos uno por difamación. Que paguen por sus mentiras. Sentí el corazón calentarse. Qué bien se siente estar protegida por la familia. Pero además de eso, la raíz del problema debía resolverla yo. Fui al hospital donde estaba Luis. Al abrir la puerta, vi a Roma agachada junto a la cama, intentando convencerlo de que comiera. Él la apartó. Lárgate. Por tu culpa Julia no me perdona. No quiero volver a verte. Pero al segundo siguiente, su frialdad desapareció. Me vio y su rostro se llenó de sorpresa y emoción. Julia, viniste a verme. Capítulo 15. Roma fue empujada a un lado, su rostro alternando entre rojo y pálido. Me miró con odio venenoso. Ignorando su malicia, le dije a Luis: no vine a verte. Estamos divorciados. Aunque te mueras, no tiene nada que ver conmigo. Luis se quedó helado. Eran palabras que él me había dicho antes. Ahora el boomerang regresaba y lo atravesaba. Le dolió tanto que casi no podía respirar. Solo vine a decirte que ya están afectando mi vida normal. ¿Pueden desaparecer? Luis, deja de torturarte para fingir devoción. El dolor que sientes ahora no es ni una 10.000ª parte de lo que yo sufrí estos años. Y en cuanto a Roma, la carta del abogado ya viene en camino. Lo que hizo es suficiente para que termine en la cárcel. Roma palideció y corrió a pedir ayuda a Luis. Luis, ayúdame. Lo hice por ti. Esa mujer nunca te amó. Solo yo soy sincera contigo. Cuando Luis comprendió lo que había hecho, la abofeteó con furia. ¿Cómo te atreves? El hombre sin corazón no mostró compasión. Declaró que haría que no pudiera vivir en esta ciudad. Roma perdió su último apoyo. Se desplomó en el suelo, derrotada, y fue arrastrada fuera. Su futuro estaba destinado a ser miserable. En la habitación quedamos solo nosotros dos. Luis explicó con tono suplicante: Julia, no sabía nada de lo que ella hizo. Te prometo que no volverás a verla. Me encargaré de todo. ¿Y tú? Yo tampoco quiero volver a verte. ¿Puedes encargarte de eso? Lo miré. Luis guardó silencio. Su rostro reflejaba dolor. Su cuerpo temblaba. Aún así, preguntó con desesperación: Julia, nos conocemos desde hace 20 años. ¿De verdad puedes dejarlo todo atrás? ¿No recuerdas lo bueno? ¿No puedes perdonarme esta vez? Negué con firmeza. Nos conocemos desde hace 20 años. Yo sufrí 10. Luis, habría recordado tu bondad toda la vida. Pero ahora, cuando te veo, solo pienso en ti acostándote con otras mujeres. En tu desprecio psicológico, en tu constante pisoteo de mi sinceridad, en tu traición e infidelidad. He recibido suficiente daño. No te debo nada. Si te queda un poco de conciencia, deja de molestarme. Ya había dicho lo suficiente. Las lágrimas en su rostro no tenían ninguna belleza. No las miré más. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí quedaron sus llantos de arrepentimiento. Supe que me había liberado por completo del fango. Era pleno invierno, pero afuera del hospital el sol brillaba de manera inusual. Eric estaba apoyado en el coche, alto y elegante, abriendo los brazos para recibirme. Me lancé a su abrazo y sentí el calor. Desde ahora, el amor y el hogar, aunque tardíos, permanecerían a mi lado.